El negocio inmobiliario no es para la gente que se quiere hacer rica rápido. Es un negocio de paciencia, es un negocio lento. No es solamente ubicación, 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 sino realmente identificar cuál es el mejor momento para poder vender la propiedad. En la mitad del proyecto ya nos estábamos quedando sin gasolina y nada que nos soltaban el desembolso como constructor y tocó vender unas propiedades, traer unos recursos y eso nos costó mucho trabajo. Tenemos conocimiento de los bienes raíces, también llamadas inversiones refugios. Eso quiere decir que es una inversión conservadora, pero que al mismo tiempo da una muy buena rentabilidad. Entonces es por eso que recomendamos 100% la inversión en bienes raíces. Le tenía miedo a Colombia. No recuerdo quién fue el presidente en ese momento, pero el viejo dijo no, nos sacó la residencia a todo el mundo y nos fuimos para Estados Unidos. Son más las personas que quieren salir adelante haciendo el bien que haciendo el mal. Y de pronto por un mal gobierno no se va a acabar el país. Y de hecho no se ha acabado. Yo he visto gente hacer muy buenos negocios en el tema inmobiliario con todo el momento de incertidumbre. ¿Te gustaría aprender a invertir en bienes raíces en Colombia? ¿Quieres saber cómo escoger proyectos sobre planos donde puedes ganar una mayor valorización? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas dos preguntas, este video es para ti. Hoy nos acompaña Ricardo Nelson Fara Saad, empresario barranquillero con casi 4 décadas de experiencia en finca raíz. Es fundador y gerente general de Inurbanas Inmobiliaria, nacida en 1986, que ha acompañado el crecimiento de Barranquilla y se ha consolidado como una de las firmas referentes del sector de la ciudad y de la región Caribe. Bajo su liderazgo, Inurbanas ha pasado de comercializar proyectos familiares a manejar un amplio portafolio de venta y arriendo de inmuebles, atendiendo a inversionistas que buscan oportunidades sólidas en vivienda, comercio e inversión inmobiliaria en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cartagena. Ricardo ha sido testigo directo de cómo la valorización y la transformación urbana convierten a la finca raíz en una herramienta poderosa de generación de patrimonio en Colombia. Además de su faceta empresarial, su hijo Ricardo Andrés ha tenido un rol clave como dirigente gremial. Ha sido presidente de la Junta Directiva de la Lonja Propiedad Raíz de Barranquilla, impulsando la modernización del mercado inmobiliario local. Y ha participado en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla como representante en el gobierno anterior, contribuyendo a la agenda de competitividad y desarrollo empresarial de la ciudad. Hoy viene el podcast no solo como un hombre de empresa, sino como alguien que ha vivido desde adentro de la evolución de Barranquilla y de Colombia como plaza de inversión. Con él vamos a hablar de oportunidades, de errores que cuestan caro, de cómo leer mejor el mercado inmobiliario y sobre todo de por qué tiene sentido seguir creyendo, emprendiendo e invertir en este país. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación, por este tiempo valioso. Yo realmente estoy muy, muy contento porque siempre que hablo contigo me he llevado un aprendizaje. Es como si tú me dieras como una cápsula siempre que me reúno contigo donde puedo ejecutar para que me vaya mejor en lo que hago y por eso te quiero dar las gracias. Hombre, qué bueno. Ricardo, vamos a empezar con unas preguntas y sacar el mayor provecho a este podcast. Y la primera es, antes de ser Ricardo Fara, que todos asociamos con bienes raíces, ¿cómo empezó todo? ¿Qué te llevó de joven a meterte de lleno en este negocio y apostar a construir empresa en Colombia? Bueno, yo me gradué de arquitecto en Estados Unidos muy joven, terminé a los 21 años y empecé a trabajar en la constructora de mi padre. Empezamos pues a hacer los proyectos. Yo disfrutaba mucho la parte de diseño y siempre he sido comerciante, siempre la parte de las ventas la ayudaba a cerrar yo. Entonces, toda la vida me ha gustado el tema de las ventas, el comercio, me apasiona. Y un día le dije a mi papá, papá, ¿por qué no creamos una inmobiliaria para vender tus propios proyectos y de paso nos ayudaría a conseguir los lotes o las casas lotes para que sigamos construyendo? Él me dijo, sí, dale. Y empezamos. Ok, qué bueno. Empezamos, yo pues como arquitecto diseñé el logo que estuvo hasta hace unos pocos años, hasta que mis hijos me lo modernizaron. Empezamos con el tema de ventas, por supuesto.
puse a mi hermano mi persona con el 30% cada uno y mis padres con el 40% los dos. Ok, Y empezamos. perfecto. Mira, ahí dijiste algo clave que te llama mucho la atención, además de la arquitectura, el área de las ventas. Y yo pienso realmente que todo empresario debe gustarle las ventas. ¿Por qué crees que puede ser eso? Es que si tú no aprendes a venderte tú mismo como empresario, o sea, ¿qué vas a vender? Todo profesional necesita saber venderse. Un abogado, hay muchos abogados buenos, hay muchos médicos buenos, pero si no se venden ellos mismos como profesionales, como personas, no van a sobresalir. Ok. Entonces, si a ti te gusta y te apasiona el tema comercial, el tema de las ventas, por supuesto que te va a ir bien. Puedes tener un paso adelante del que no le gusta. Se podría decir. Sí, total, total. Ok, perfecto. Bueno, ¿recuerdas algún negocio o proyecto inmobiliario de esos primeros años que haya marcado un antes y un después en tu vida empresarial? ¿Que salió bien, que salió mal y que aprendiste de ahí? Ya eso sí, déjame pensarlo. Tranquilo. Claro, porque estamos en los primeros años y eso en los primeros años, algunas veces tú dices, no joda, dicen que uno aprende más de los errores. Entonces, uno puede decir, no joda, la cagué aquí, no me va a volver a pasar y gracias a que se cometió ese error al principio, pues pudiste haber cometido una cagada más grande adelante. Bueno, de pronto, dale. Hablemos de nuestro primer proyecto cuando llegamos aquí a Colombia nuevamente. Nosotros le insistíamos a mi padre que queríamos regresar a Barranquilla. Él construía desde antes de nacer yo, Imagínate, o sea, le insistían a tus papás que regresaran a que Barranquilla. regresáramos. Todos éramos residentes, ciudadanos americanos, pero como que teníamos aquella nostalgia. Yo me fui de 15 años, yo me fui muy joven y cada vez que regresaba, cada 2 años de vacaciones aquí, pues me emocionaba, me gustaba. Y bueno, arrancamos un proyecto aquí. En el 84 me gradué de arquitecto y empezamos a trabajar en ese proyecto. ¿Cuál fue el error? Bueno, que mi papá tomó la palabra del gerente de una corporación de ahorro y vivienda en ese momento, donde le aseguró que le iban a financiar el proyecto. Mi papá empezó a construir su proyecto y pues en la mitad del proyecto ya nos estábamos quedando sin gasolina y nada que nos soltaban el desembolso como constructor y tocó vender unas propiedades, traer unos recursos de fuera para poder terminar el proyecto y eso nos costó mucho trabajo. Ya cuando estábamos terminando el proyecto, ya casi sin dinero, empezaron las ventas y esas ventas nos dieron para poder terminar el proyecto y se vendió con éxito. ¿Qué aprendí yo? Planificación primero, no solamente tener la palabra de una persona, sino tener un documento o algo oficial donde a ti te garanticen esos recursos. Imagínate. Bueno, entonces hay dos puntos claves que me llevo. Planificación. Hay una historia que dice, si me dan 5 horas para talar un árbol, tomaría 4 horas para afilar el hacha y 1 hora talando, Ejecutando. ejecutando. Y lo segundo que me llevo aquí es que definitivamente toda negociación por escrito. Eso nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Así es. Perfecto. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué tiene Colombia que la convierte en una tierra atractiva para invertir en bienes raíces y emprender a pesar de todos los retos que tiene el país? Bueno, yo aprendí algo desde muy joven. Cuando nos fuimos para Estados Unidos, mi papá construía desde los años 60 y dijo que él le tenía miedo a Colombia. No recuerdo quién fue el presidente en ese momento, pero el viejo dijo no, nos sacó la residencia a todo el mundo y nos fuimos para Estados Unidos y desafortunadamente se desaprovecharon unos años dorados en la construcción en Colombia. Eh, desde que yo vine, en, tenía 21 años en ese entonces y empecé la inmobiliaria a los 23 años. Me di cuenta que Colombia ha sido un país excelente, de mucho progreso, de muy buena valorización. Recuerdo nada más
un par de años, en estos 40 años, no recuerdo si fue el 2000, ¿qué? El 96, 97, donde hubo una crisis, donde vi los precios frenarse, inclusive bajar un poquito, y después de esos años no he visto que la propiedad vuelva a bajar. Inclusive en pandemia no bajaron, se detuvieron un poco, pero no bajaron. Entonces, eh, dejar de invertir en Colombia porque pensamos de que el gobierno puede ser riesgoso, pues al principio se frenaron un poquito las cosas, pero después han seguido fluyendo súper bien. Y he visto mucha gente ganar mucho dinero en negocios inmobiliarios. Mira que lo que tú dices, quiero resaltar ese punto porque es probable que no se vea en otros países como se ve en Colombia, que es el tema de que el precio del metro cuadrado puede tanto subir como puede bajar. Y tú en otros países ves, miércoles bajó el precio del metro cuadrado. En Colombia, para que baje el precio del metro cuadrado, tiene que hacer algo excepcional. Mira que de pronto solamente lo has visto una sola vez en tu carrera en el sector de los bienes raíces, pero eso nos debe dar mucha tranquilidad a nosotros los inversionistas en bienes raíces porque estamos en un país que por historia el precio del metro cuadrado va a subir y en su defecto se sostiene, pero es poco probable que tengamos que baje el precio. No, de acuerdo. O sea, los bancos aprendieron una lección y es dejar de soltarle billete a todo el mundo sin mayores garantías. Entonces se saturó el mercado y hubo demasiada oferta. Ujú, Eso hizo que los precios se estabilizaran y bajaran. ujú. Los bancos aprendieron, el mercado inmobiliario aprendió y eso no ha vuelto a pasar. Por ejemplo, mercados internacionales superpoderosos como Miami, tú estás viendo muchos precios bajando, bajando duro. Y no es la primera vez que ocurre la famosa burbuja en Estados Unidos. Hoy en día, zonas muy lindas como Aventura, como Sony Isles, tú ves que los precios han ido bajando. Bueno, por varias razones. Uno, el tema de el siniestro que hubo por allá, por esa zona, y los seguros se dispararon. Los famosos assessment, que son digamos, las cuotas extraordinarias, antes era una vez cada 40 años, ahora después de cada 40 años, cada 10 años, se reúnen a hacer una inspección y eso ha sido catastrófico para el mercado. Y no solamente en Miami, en muchas áreas de Estados Unidos han bajado muchísimo los precios. Aquí eso no lo vemos. No, Aquí, gracias a Dios, vemos estable el mercado. De hecho, tenemos clientes que viven en Estados Unidos y han invertido aquí en Barranquilla. Barranquilla es una megaplaza, divina está nuestra ciudad. tal cual, así es. Bueno, si miras el mercado inmobiliario hoy versus cuando comenzaste, ¿cuáles dirías que son los cambios más fuertes que han vivido los inversionistas y los emprendedores en este sector? Bueno, la ciudad ha crecido mucho, la infraestructura de la ciudad ha crecido mucho, ya estamos prácticamente sin arroyos, los parques los han abierto, están muy lindos los parques, la forma de comercializar las cosas ha cambiado mucho, hoy se mueven mucho las redes sociales, los portales inmobiliarios. Cuando yo empecé este negocio hasta hace, yo creo que 10, 15 años, invertíamos muchísimo en prensa, Clasificados. clasificados, pero millones de pesos metíamos en clasificados. Y ya hoy en día, pues, el mercado cambió. Redes sociales, inclusive, tengo una anécdota muy simpática. Hace unos meses vendí una casa en Ciudad Jardín, Ajá. no recuerdo cuánto, como 500, 400 y pico, 500 millones de pesos. Y la señora me llama y me dice: "Mijo, me interesa tu casa, vente para acá, que te la quiero comprar". Yo estaba almorzando y le dije: "Doña, dígame la verdad, ¿usted es intermediaria o usted es, clienta?". "No, mijo, yo soy clienta, yo quiero comprar la casa, vente ya". Yo llego, una señora más o menos de 75 años, me dice, bueno, negociamos ahí, en 5 minutos nos pusimos de acuerdo
Y le dije: "Doña, ¿y usted cómo vio la casa?". "Mijo, yo la vi por TikTok". "TikTok, ¿y usted ve TikTok?". Me llamó la Sí, atención. 70 y puya TikTok. Le dije: "No, no, no, yo qué voy a ver esa vaina, mi nieto me la mostró por TikTok y me gustó". Y yo decía: "Mira, o sea, como una red social que es como para gente muy joven, termina una señora de 70 y pico de años comprándola". imagínate. Entonces, en ese momento me di cuenta que todas las redes son importantes. O sea, yo decía, Facebook es como para gente de mi edad, la gente de mi edad es la gente con poder adquisitivo. Óyeme, todas las redes son importantes. Instagram, YouTube, el mismo WhatsApp. Entonces, no descartar ninguna, me parece importante. Definitivamente ese es el mayor cambio que hemos tenido en el sector de los bienes raíces, los que estamos en esto, que es el manejo de redes sociales, como tú dices, porque apenas hace 15 años yo también, eh, no es que me haya sentido a ser viejo, pero sí recuerdo que también cuando inicié en ese momento, hace 15 años, yo comencé pues colocando las propiedades que captaba en los clasificados del Heraldo. Entonces me iba a un puesto, no vamos, y que las palabras nos fueran más porque nos cobraban por palabra. Entonces, ahí para que todo estuviera organizado y hoy definitivamente el mayor cambio que hemos tenido son las redes sociales y definitivamente todo el que esté en el sector de los bienes raíces debe estar en las redes sociales. Total. O sea, yo no sé si ustedes nos siguen en Instagram, Sí, claro. Inurbanas, tú ves a mi hijo Javid, que es un genio en esta vaina, cómo son de amenos, cómo son de chévere, la forma que habla, eh, y él no estudió esta profesión. El man es abogado javeriano Ok. y le encanta el tema del comercio, es muy buen comercial y sus videos son chéverísimos, o sea, tienen demasiado engagement. Así es, los videos de Javib son diferentes. Yo cuando veo un video de Inurbanas, yo me lo veo de inicio a fin, porque me atrapan y Sí. me dan ganas de verlo todo gracias a cómo lo está haciendo Javib. Entonces, qué bueno. Seguimos con las preguntas, Ricardo. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves en la gente que quiere invertir en propiedades y termina perdiendo plata o desaprovechando buenas oportunidades? Hombre, yo pienso que eh, zapatero a tus zapatos. Ok, O sea, si tú eres médico y te automedicas, si tienes un dolor de estómago y tú dices, no, me voy a tomar una aspirina y resulta que tienes una úlcera y terminas fregándote el estómago, o sea, nada que ver. Ve a un médico. Si tú eres un inversionista o quieres invertir o quieres alquilar tu propiedad, hey, socio, ve donde un experto inmobiliario. Yo he visto gente que ha llegado llorando a mi empresa diciendo, es que alquilé esto y esta señora tiene 6 meses que no me paga y ya se ven millones en servicios. Hey, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no buscaste una inmobiliaria? Bueno, aparte de que Inurbanas es una empresa tradicional, es muy buena, hay otras empresas reconocidas muy buenas aquí en el sector. Entonces, ¿por qué inventar? No, porque es que tenía 2, 3 meses desocupados. Sí, nosotros tenemos inmuebles que tienen quizás hasta un año desocupados y la gente dice, no, yo no me arriesgo, yo prefiero que tú me alquiles, ¿verdad? Y cuando tienen mucho tiempo desocupados es porque los propietarios muchas veces son tercos y tú le dices, hey, no te van a dar 5 millones. Esa propiedad vale 3.800.000, 4 millones tops. Y la gente, no, si no es en 5 no. Y ya tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, el primer error, invertir sin asesoría. También he visto casos graves, sobre todo en las entregas de los inmuebles. No, es que me dio el 50%, le entregué el inmueble y hace 2 años no me da un peso ni me devuelve la propiedad. Hey, lo he visto, lo he vivido, lo he vivido. Es más, nosotros mismos al principio lo hicimos. Una vez vendí 2 casas de mi papá, me pagaron una y el resto que era, o sea, me la pagaron recibiendo algunos inmuebles y algunas cosas y el saldo no, no me la pagaba. Duramos 13 años para recuperar el otro inmueble, 13 años. Entonces, pues, me tocó, con sudor y sangre aprender. Hoy en día, sabemos mucho, la experiencia nos enseña muchísimo,
Y si un muchacho o una muchacha joven se quiere meter en este negocio, yo le digo, primero trabajen en una escuela como una empresa inmobiliaria. De nuestra empresa han salido muchas personas que hoy en día viven eh, del negocio inmobiliario y yo me siento feliz y orgulloso. Yo no los veo como competencia, sino como qué bonito que gracias a nosotros hoy en día hay una o varias empresas que están funcionando en el sector inmobiliario. Mira, me voy a llevar lo que estás diciendo, y zapatero a su zapata. Definitivamente, la posibilidad de perder dinero en los bienes raíces es porque no se está bien asesorado. Totalmente. Entonces, en ese orden de ideas, si estás ejerciendo tu profesión, si estás pues como empleado en alguna empresa y quieres empezar a invertir en bienes raíces, no pensemos en negocios cortoplacistas, que de pronto nosotros pensamos, no, mira que tengo un cliente, tengo una propiedad, la voy a colocar en arriendo y el cliente me dice que ya tiene el dinero, que empecemos el primer mes, que paga por el adelantado, pero no ve el negocio a largo plazo. ¿Qué va a pasar después de un año? ¿Si te va a seguir pagando, no te va a seguir pagando? ¿Y qué pasa si llega a suceder algo? Cuando se invierten bien en bienes raíces, hay una frase que me gusta mucho. Cuando inviertes bien en bienes raíces, lo peor que te puede suceder es que recuperes tu dinero. Es decir, si compras una propiedad, porque los negocios en los bienes raíces no se hacen al momento de vender, sino al momento de comprar. Y es ahí donde podemos hacer buenos negocios, pero ¿cómo sé que estoy comprando bien? Porque me estoy asesorando bien. Entonces, qué chévere esa recomendación. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice, ¿podrías compartir una historia concreta de alguien que haya invertido con visión y hoy esté en una posición muy distinta gracias a un buen negocio inmobiliario? O sea, que le haya ido bien en algún negocio que haya realizado. Claro que sí. Nosotros mismos somos ejemplo de eso. Mi hijo, por poner un ejemplo, mi hijo que es médico, ¿Ok? eh, de pronto le ha llamado mucho la atención que toda la vida su papá ha sido inversionista inmobiliario. Entre otras cosas, yo disfruto más comprar que vender un inmueble. Eh, Me dijo, papá, me están ofreciendo esta constructora en Bello Horizonte comprar un aparta estudio eh, de rentas cortas. Yo le dije, dale papá, métete, si tienes para ir dando la cuota poco a poco. Y así lo hizo. Él dio la cuota inicial en el curso de 2 años y hoy en día ese apartamentico que él compró, creo que en 150, 160 millones de pesos, está costando cerca de los 300 millones de pesos. Entonces, apenas, si no estoy mal, debe como 80 o 90 millones que cogió con un crédito que entre otras cosas te sirve si tú tienes buenos ingresos, tener deudas bancarias porque eso lo descuentas de tu declaración. Entonces, ese es un ejemplo fácil. Otro ejemplo son un proyecto que vendimos que se llama Coral Tower, que es un proyecto Mm, de rentas cortas aquí en Barranquilla. Yo compré dos y hoy en día cada apartamentico de esos que compré en menos de 200 millones de pesos están por encima de los 315, 320 millones de pesos. Entonces, todos los negocios inmobiliarios, como dices tú, si te va mal, sacas tu plata. Hemos tenido negocios que hemos hecho hace muchos años en 15 millones, 12 millones de pesos, ujú, que, bueno, después de 30 años se han vendido en 1.100, 1.200 millones de pesos. El negocio inmobiliario no es para la gente que se quiere hacer rica rápido. Este es un correcto. negocio de paciencia, es un negocio lento. Yo recuerdo hace un tiempo construimos unas casas y bueno, nos quedaba una por vender. Ajá. Me acuerdo en ese entonces pedía 12 millones de pesos. Un amigo cogió y recibió una de esas casas y, y me dijo, ayúdame a venderla. Y yo, tranquilo, yo vendo la tuya y vendo la mía. Como a los 15 días, hey, ya la vendí. Ay, ¿cuánto la vendiste? 8 millones de pesos. Yo, te felicito, yo no lo hubiera vendido en menos de 12. Pasó un mes más y yo vendí la mía en 12.200.000 pesos. O sea, es un negocio de paciencia, es un negocio a largo plazo.
Mira, voy a tomar dos cosas que dices. Primero, el tema de apalancarse con bancos. Definitivamente, si yo me apalanco con bancos y tras una estrategia, va a suceder dos cosas. La primera, que no me voy a descapitalizar. Hay algo que dice que cash flow is the king, o sea, siempre debemos tener un flujo de efectivo, ya sea para invertir en bienes raíces o para otros negocios. Dos, la tasa más baja de los créditos en Colombia es la del crédito hipotecario. Entonces, qué bueno tener un crédito hipotecario porque es la mejor tasa que podemos encontrar. Y además de eso, pues ir formando nuestra hoja de vida financiera para que el banco nos pueda seguir prestando para negocios más grandes. Recuerda que bien manejado, pues el banco puede ser un gran socio en los negocios de bienes raíces que tengamos. Y lo otro que comentaste, el segundo punto, el tiempo. O sea, no es, no es solamente ubicación, 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 sino realmente identificar cuál es el mejor momento para poder vender la propiedad o invertir en una propiedad, que era de enseñanza. Sigamos con la siguiente pregunta. Mucha gente dice, en Colombia todo es incertidumbre, mejor es no arriesgarse. Desde tu experiencia, ¿qué le responderías a los que usan esa frase como excusa para no emprender o invertir en Colombia? Bueno, es cierto que estamos en un momento de incertidumbre y de hecho cuando inició el gobierno actual, eh, yo notaba el miedo en la gente, ¿verdad? Muchos me decían, no, 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 no me alquiles la Mm, propiedad, yo la voy a vender y yo voy a sacar la plata del país. Empezó un temor terrible y algunos tuvimos paciencia y creímos en Colombia. O sea, son muchísimos, son cientos de años que llevamos en Colombia y de pronto por un mal gobierno no se va a acabar el país. Y de hecho no se ha acabado. Yo he visto gente hacer muy buenos negocios en el tema inmobiliario con todo el momento de incertidumbre. Eh, yo espero, con el favor de Dios, que haya un cambio de gobierno para que la gente se anime a seguir teniendo fe en Colombia y capitales que se han ido regresen. así es. Sí, pero yo pienso de que Colombia es un país estable y seguiremos creciendo a pesar de cualquier cosa. Sí, yo creo mucho en Colombia, sé que estamos viviendo un momento distinto. Tengo toda la fe puesta que el próximo año pues vamos a cambiar de gobierno. Y ahí, adicionalmente del entorno político, yo creo mucho también en la gente, yo creo mucho en el colombiano. Eh, pues los que hemos tenido la experiencia de viajar al exterior, sabemos que estamos rodeados de buena gente en cuestión de servicio, de lo que queremos salir adelante, que son más las personas que quieren salir adelante haciendo el bien que haciendo el mal. Entonces, definitivamente sí es un punto para tener en cuenta y creer en Colombia. Ricardo, si tuvieras que mencionar dos o tres tipos de oportunidades que ves hoy en Colombia para invertir en bienes raíces, ¿cuáles serían y por qué? A mí me llama mucho la atención el tema de las rentas cortas. ¿Ok? eh, Invertir en este tipo de inmuebles me parece súper, súper chévere. ¿Por qué? Porque si tú rentas una propiedad eh, con renta tradicional, tú sabes cuándo la entregas, pero no cuándo te la devuelven. Y no todo el mundo, a menos que sea un inversionista y que tú se lo dejas a muy buen precio, te va a Mm, comprar una propiedad que no puede usar. Entonces, la rentabilidad de la renta corta es un poquito más alta que la renta convencional por un lado. Y por otro lado, siempre vas a tener días desocupados. O sea, de pronto de los 30 días al mes, si te va muy bien, tienes 20 o 25 días alquilados y tienes 5 días disponibles para mostrar tu inmueble. Entonces, siempre vas a tener chance de mercadear tu inmueble si necesitas venderlo. Por eso me llama mucho la atención. no lo había visto desde ese punto de vista. Los días disponibles que quedan en vacancia, por si queremos vender el inmueble, poderlo mostrar y vender, pero mientras tanto la propiedad te está dando un ingreso. Te está dando un ingreso. Qué bien. Bueno, ¿qué pasos prácticos le recomendarías a alguien que hoy solo ahorra en el banco, pero quiere dar el salto a convertirse
en inversionistas en bienes raíces de manera responsable? Si tienes la plata en el banco, si tienes una buena tasa, vas a tener por lo menos el poder adquisitivo del dinero, lo vas a mantener, pero no vas a evolucionar. O sea, volviendo al ejemplo de inversiones que he visto 20 y 30 años atrás, yo he hecho las cuentas. Si esa persona hubiera cogido ese capital, esos 12 o 15 millones y lo hubiera metido al interés, y hubiera sido un interés compuesto durante todo ese tipo de plazo, no hubieras llegado a la mitad de lo que ganaste vendiéndolo eh, más tarde, ¿verdad? Entonces, sí es bueno de pronto tener un poquito de cada cosa, como tú dices, cash is king. O sea, si tienes una partecita en un banco teniendo de pronto una rentabilidad, pues está bien. Si quieres invertir en stock, en Pero acciones, de pronto está bien. Si son acciones de empresas muy, muy sólidas, muy estables, tener una partecita ahí está bien. Pero, o sea, para mí la finca raíz es la reina de todas las inversiones. qué O bueno. sea, yo he visto empresarios muy grandes que se han quebrado y hoy en día viven de una renta súper interesante de lo que fueron sus bodegas industriales, tanto en la 30, de hecho tenemos unas que manejamos allá, como en Vía 40, mega empresas grandes, de las grandes del país que ya no funcionan y tienen hoy en día una tremenda renta con esas propiedades que valen miles y miles de millones de pesos. Entonces, la inversión inmobiliaria para mí es la reina de todas las inversiones. O sea, a menos que conozcas mucho del tema de acciones o de, ¿cómo se llama? La plata cibernética esta, Bitcoins. Bitcoin, si sabes mucho de eso, fabuloso. Pero yo he visto amigos, familiares que han perdido mucha plata en esa vaina. Y yo decía, ay, no te metas en eso, socio. Y total, se metieron y perdieron plata. Entonces, ¿para qué jugártela, verdad? ¿Para qué? Total. Entonces, lo que me llevo de lo que me estás diciendo, diversificar. Entonces, e invertir en lo que realmente puedes controlar o invertir en lo que realmente conoces. En este caso, pues tenemos conocimiento de los bienes raíces, también llamadas inversiones refugios. Eso quiere decir que es una inversión, que es una buena inversión, que es una inversión conservadora, pero que al mismo tiempo da una muy buena rentabilidad. Entonces, es por eso que recomendamos 100% la inversión en bienes raíces. Ricardo, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a el joven que sueña con emprender, pero aún no se decide? Si tú no te atreves a dar un paso, nunca vas a tener nada. Es como aquel que dice, no, yo no le pido a esta niña que quiera ser mi novia porque me da miedo que me diga que no, ¿verdad? Hey, ya no la tienes. Lo peor que puede pasar es que te diga que no, pero qué tal que te diga que sí. Entonces, atrévete, lánzate, pero eso sí, primero ahorra. O sea, si tú no tienes un capitalito ahorrado, nunca vas a arrancar porque se necesita plata para trabajar. Entonces, ahorra lo más que puedas. Cuando quieras comprarte el último iPhone, por decirlo, por poner cualquier ejemplo tonto, si tu iPhone 12 o tu iPhone 13 te funciona bien y no necesitas el 17 Pro Max, hey, quédate con eso, no lo gastes en un commodity que realmente no te va a cambiar tu vida. Trata de ahorrar lo más que puedas. Si ganas 10 pesos, trata de ahorrar 5. Y si no puedes ahorrar 5, ahorra 2 o 3, pero ahorra. Cuando ya tengas un capital, ya empezamos a ver qué podemos hacer con ese dinero. Mira, Ricardo, y como para complementar lo que estás diciendo, el ahorro es un hábito. Entonces, no es que solamente evitemos darnos unos gustos, sino que como ya generamos el hábito del ahorro, entonces ya sabemos que por lo menos estamos ahorrando un porcentaje de nuestros ingresos. Y una vez me dieron un buen consejo para ahorrar, que fue págate a ti mismo primero. Si tus ingresos promedios son X y tú has tomado la decisión de ahorrar un porcentaje, toma primero el ahorro
de ese porcentaje para que después puedas invertirlo. Entonces, eso es como una estrategia. El segundo punto, el empresario que ya tiene algo andando, pero está estancado, ¿qué le podríamos decir? Hombre, que busque asesoría. O sea, si tú tienes algo que te funcionó y se estancó, hey, busca expertos, o sea, invierte en alguien que te pueda dar una mano y te saque adelante. O sea, si yo veo de que en el tema de ventas tú eres mejor que yo, ¿por qué no decirte, hey, dime qué estás haciendo? ¿Verdad? Yo tengo, por ejemplo, en Cartagena, tengo un asesor que es el mejor del país, que o sea, mientras un asesor de arriendos me alquila entre 5 y 7 millones de pesos en arriendo mensual. Este señor me está alquilando 20 y 25 millones allá en Cartagena. Ese tipo sabe mucho. ¿Qué está haciendo? Entonces ya le dije, quiero que vengas aquí a Barranquilla, que me entrenes la gente de Barranquilla, después te mando a Medellín y después te mando a Bogotá. A ver qué estás haciendo tú que no están haciendo ellos. Entonces, mirar quién está mejor y pedirle ayuda. Así te toque pagar por eso. Así es. Tony Robbins nos dice, el éxito deja huellas. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien está haciendo algo bien, como el asesor, vamos a modelar lo que él está haciendo y sobre todo, correcto, o sea, la educación, hay que invertir en eso para que las personas puedan seguir mejorando lo que se está haciendo. Y para terminar, nos dice lo siguiente, el colombiano que está dentro o fuera del país y que tiene capital y está dudando si traerlo o moverlo de Colombia, ¿qué le recomendarías? Yo le diría, apuéstale a Colombia. De hecho, como te digo, ese proyecto de Coral Towers, Ujú. he tenido personas que viven en Estados Unidos y nos han invertido aquí, están felices y nos han dicho, queremos además que ustedes nos administren ese proyecto de rentas cortas. De hecho, nos hemos metido mucho en el tema de amoblados, de turismos, eh, y están contentos. Y ya, por ejemplo, esos estudios chiquiticos, ahora para carnavales van a dar un mundo de plata. Entonces, eh, ya vi que el 12, creo que es el 12 que va a haber el partido aquí de Colombia. Ajá, Ya le dije a la administradora de los amoblados, súbemele el precio desde el 11, el 12 y hasta el 13, porque hay gente que se queda unos días más. Entonces hay que conocer un poquito el negocio, hay que asesorarse, no importa que te caigas. Yo he visto gente que se ha caído muchas veces. De hecho, estaba hablando con unos conocidos que manejaban empresas de cemento y me dijeron, ese señor se ha quebrado 5 veces y por último terminó vendiéndole la cementera en $105 millones a otra cementera de aquí. Y hoy en día montó una cementera en Estados Unidos. O sea, cáete, no importa, que cada vez que tú te caigas, a menos de que seas muy bruto, no vas a cometer ese mismo error, ¿verdad? Entonces, la vida es eso, un constante aprendizaje. Y es más, aquí mismo hay un muchacho, yo creo que son los de Mr. Bono, claro. que le fue mal muchas veces y hoy en día es un tremendo empresario súper exitoso y yo creo que ya está a nivel internacional. Entonces, no importa que te equivoques, no importa que te vaya mal, lo importante es seguir tratando hasta que llegues. Así es, no quedarse quieto. No te quedes quieto. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó esta entrevista, la pasé genial. Me llevo, como siempre, muy buenos consejos para seguir adelante en este camino de emprendimiento y bienes raíces. De nuevo, muchísimas gracias. Qué bueno, a tus órdenes. Gracias a ti por invitarme.